Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Vamos a meditar la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Hoy Pablo le dice a Tito que quiere ir a verlo, que quiere compartir con él, pero el motivo de compartir, el motivo de hablar con él es de dejar presbíteros y de dejar obispos en las comunidades para que cuiden la comunidad. Dice, fue para que acabaras de organizar todo lo que faltaba y establecieras en cada ciudad como te ordené, presbítero y obispo. Las comunidades todavía nos necesitamos, todavía ocupamos, todavía nos hace falta organización. Miren, no estamos formados del todo, no estamos preparados del todo. Nos hace falta prepararnos. Cuando usted le llegue un sacerdote a su parroquia, que sea trabajador, que quiera formar, que quiera preparar, no se oponga, no se resista, déjese formar, aprenda de ese sacerdote cosas mejores. Que el sacerdote no es santo, que el sacerdote tiene defectos. Sí, ningún cura es santo, escúchelo, ni el Papa es santo, ni los obispos son santos. Estamos llamados a la santidad. Si usted quiere verlo, léalo en el libro de los Números, capítulo 21, versículo del 8 en adelante. Al sacerdote lo tendrás por santo. Pero a veces los mismos laicos en la comunidad no se quieren formar, no se quieren preparar. Llega un sacerdote y los laicos, en vez de estar esperando para formarse, para prepararse, para aprender, llegan al padre y le dicen: aquí en esta parroquia lo hacíamos de esta manera, hacíamos esto así, y así se va a hacer. Y tenemos laicos más papistas que el Papa y más mandones que un dilamo. No es así. Dice Pablo, las comunidades deben acabarse de organizar, de preparar. El sacerdote que pasó no se las sabía todas. El sacerdote que estaba tenía muchas cosas buenas, bendito sea Dios, pero también hay que aprender. Hay sacerdotes que no saben trabajar con la gente, que saben trabajar solos. Hay sacerdotes que saben trabajar con mucha gente, bendito sea Dios. Hay sacerdotes muy solitarios, hay sacerdotes muy carismáticos. Los dones y los carismas que tiene cada sacerdote son distintos y hay que aprovecharlos y hay que tenerlos. Pero no podemos cerrarnos a la gracia de Dios. Que el padre anterior hacía la misa así, de esta manera. Nadie aplaudía, todo el mundo agachaba la cabeza y las misas eran de 25 minutos. Bendito sea Dios, que ya se fue. Llegó otro. Entonces el padre que llegó es como eléctrico, aplaude, habla duro, es animado, tiene carisma, y entonces nosotros queremos oponernos para que la misa sea cortica, porque este padre habla mucho. Queremos oponernos para que las misas no sean tan alegres, sino que sean, oiga, viva el momento que Dios te regala, viva la gracia que Dios te regala. No te enamores de un sacerdote, de su carisma, de su don. Enamórate de Cristo. Vaya a la iglesia no por el panadero, sino por el pan. Y aquí les hago un reproche.
En un momento determinado no pude celebrar la Eucaristía, ustedes ya saben qué pasó, no tengo por qué repetirlo. Y de una vez se fueron 40,000 personas. O sea, que durante estos meses que estuvimos ausentes de la misa, 40,000 personas solamente les gustaba no la predicación de la palabra de Dios, sino la misa completa. Yo no sé por dónde fueron. Bendito sea Dios y bienvenidos. Pero aquí les muestro, llegamos a bajar a 30,000 personas que miraban la homilía. Yo no dejé de trabajar, yo seguí predicando. Ustedes saben lo que sucedió, no tengo por qué repetirlo. Pero ¿saben qué me impresiona? Que el día en que yo dije, ya no puedo celebrar la misa, voy a hacer la homilía y dar la pura reflexión, la gente agarró y se fue. Eso pasa en las parroquias. Cuando hay un padre que celebra la misa como yo quiero, como a mí me parece, como a mí me gusta, yo asisto. Y el día que se va el padrecito que hace la misa de la manera que a mí me gusta, hace el trabajo como yo quiera, es que queremos sacerdotes a nuestro capricho y a nuestra conveniencia. Ese día me voy, me aparto, para la muestra un botón. Hacíamos la misa y tenía la oportunidad 80,000 personas. Ya no la pude hacer 30,000. ¿Se fueron para dónde? 50,000. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Los sacerdotes estamos en las comunidades para organizarlas, para ayudarlas, para trabajar con ellas. Y usted no puede trabajar con un sacerdote sí, con un sacerdote no. Este me cae bien, aquel me cae mal, entonces yo lo hago con este y sirvo con este. Y se fue el padre, pues me largo de la iglesia y ya más nunca vuelvo. Y chao, chao. Ah, caramba. Usted no iba por Cristo, usted iba por Cristo. Miren cómo lo dice, vengan. La carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Traiga la Biblia y lea de aquí, por favor. Capítulo 1, versículo 1 al 9. Presten atención. De aquí. Oigan con atención. Escuchen. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Sencillo. El sacerdote, el obispo, es servidor de Dios. Todos somos servidores de Cristo. Le damos la gloria al Señor. No nos robamos la gloria. Alguien me decía, es que a usted le gusta robarse el show, el teatro, es que a usted le gusta ser famoso, le gusta que la... No. ¿Cuándo le he dicho a ustedes que crean en mí? ¿Cuándo le he dicho a ustedes que crean en mis palabras? ¿Cuándo les he llevado a ustedes hacia mí? Los he llevado a Cristo. Todo sacerdote, todo presbítero, obispo es servidor de Cristo y debe llevarnos a Él. Oigan. Para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión. Esa es nuestra tarea. Conducir a las personas hacia la fe y al verdadero conocimiento de la religión. Mi tarea como sacerdote es que usted sea conducido por la fe. Mi tarea como sacerdote es que usted aumente su fe. Les hago la predicación del Evangelio. Le leo la palabra de Dios. Ya volvimos con la Santa Misa. Ahí le dedicamos 1 hora del Evangelio, 1 hora de la misa, media hora de la lectura bíblica, 2 horas y media en el día para que su fe se fortalezca, para que su fe crezca. Si usted quiere, lo ve. Si usted no quiere, lo ve. Si usted viene, bienvenido. Mi tarea como ministro, dice Pablo, es predicar la palabra para que la gente sea llevada hacia la fe en Dios y el conocimiento de la verdadera religión. Mi tarea es explicarles a ustedes por qué nos bautizamos, por qué hacemos la primera comunión, por qué oramos, por qué tenemos imágenes, por qué tenemos la iglesia, por qué tenemos los sacramentos, cómo hizo Jesús para estar en la hostia consagrada. ¿Dónde dice la Biblia que me tengo que confesar? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que ir a... Esa es mi tarea. Que usted lo crea, que usted no lo crea,
que usted, le digo, busquen la Biblia, deben tenerlo en la Biblia. Que usted haga caso, que usted no haga caso, eso ya sí es su problema. Pero mi tarea la estoy cumpliendo. Y la tarea de todos sacerdotes es conducirnos en la fe. Tienen carisma, tienen dones cada ministro y debemos llevarnos hacia la fe. Esa es la tarea. Si se va el Padre por el que yo me deleitaba en sus homilías, en el que a mí me gustaba su misa porque era de esta manera, aquella manera, bendito sea Dios. Llegó otro que me cae gordito. Yo voy a la misa por llenarme de fe. Yo voy a la iglesia por tener conocimiento de Dios, no por otra cosa. Oigan. Que se apoye en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo se llega a la fe? ¿Cómo se llega a las cosas de Dios? A través de la predicación. Y esa predicación es la predicación de la palabra. Por eso, aunque no podía celebrar la misa, les predicaba. Aunque no podía hacer muchas cosas, les predicaba. Y nunca he dejado de hacerlo. Y si algún día no tengo la oportunidad por redes sociales, lo seguiré haciendo en la parroquia donde esté trabajando. Y si algún día no lo puedo hacer, esperaré el momento en que me autoricen para hacerlo. Primero voy a obedecer, porque tengo que obedecer. Nunca he sido desobediente. Siempre he hecho lo que se me ha mandado. Y segundo, mi tarea es la predicación, dice Pablo, de la palabra de Dios. Y por eso ustedes pueden ver que aquí hay una lectora. Y cuando no hay lector, estoy solo y estoy con la Biblia. Le digo, busquen tal capítulo y busquen tal versículo. La tarea del presbítero es la predicación de la palabra de Dios. Y a mí me da pesar y a mí me duele en el alma que los sacerdotes desaprovechemos la predicación y hayan sacerdotes que hagan misa sin homilía. Y hagan sacerdotes que hagan misa como apagando candela, de 2 minutos, de 3 minutos de homilía y ya, y no le den importancia a la palabra de Dios. Y hayan sacerdotes que por más que la palabra de Dios diga algo, hoy la palabra de Dios dice, el cura debe ser casado. Y ustedes me van a ver predicando sobre eso. Ay, padre, es que yo voy a quitar la palabra, yo voy a predicar el evangelio. No, aquí se predica la primera lectura. Y si dice la Biblia que el cura debe ser casado, yo les voy a explicar a ustedes por qué los sacerdotes en la iglesia no se casan. Se lo tengo que explicar. Pero es que no, como dice la Biblia que el presbítero debe ser casado, entonces voy a predicar el evangelio. Y el evangelio entonces habla que eviten los escándalos, y el evangelio entonces habla de que hay que perdonar, y el evangelio entonces habla de que aumentan la fe y es mejor predicar. No, en la misa predico de la primera lectura. Si usted quiere escuchar la predicación del evangelio, pues vaya al canal Evangelio del Día y ahí estará la predicación. No puedo cambiar, no puedo sacarle el quite a la palabra. La predicación de la palabra hay que hacerla, y si la liturgia nos presenta esa predicación, pues debo cumplirla, y ya lo van a escuchar para que vean. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe. ¿Por qué Pablo le dijo a Tito que era su hijo? ¿Era hijo carnal? Pablo no tuvo hijos. Ahorita lo vamos a leer. 1 Corintios 7:32. Pablo no tuvo hijos. Pero Pablo enseña que para Tito es un padre en la fe. ¿Se acuerdan de la cita bíblica? No llames a nadie padre. Pablo se hacía llamar padre en la fe. Cuando la Biblia dice no llames a nadie padre, no significa que usted no le puede decir a un cura padre. Significa que usted no puede decir que viene del mono, que su padre es un mono, que viene de una bacteria, de una explosión, que su padre es eso. Usted no puede cambiarle el lugar a tu Padre Dios por dárselo a un maíz, a dárselo a un mono, dárselo a una explosión. A eso se refiere. Pablo le dice a Tito, mi querido hijo en la fe, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ahí viene el motivo de la carta, escuchen. El motivo de haberte dejado en Creta. ¿Para qué te puse en Creta? Como presbítero, como obispo,
como servidor del Señor, según Pablo, la tarea de un presbítero en una comunidad, según la Biblia, según la palabra de Dios, según lo que nos enseña la Eucaristía, las Escrituras. Fue para que acabaras de organizar. Repítalo de nuevo, ¿cuál es la tarea del presbítero, del sacerdote, del obispo? Fue para que acabaras de organizar. Para que acabes de organizar esa comunidad, no para que la acabes de desbaratar, no para que la acabes de destruir. La comunidad está perdiendo la fe. ¿Qué tiene que hacer el presbítero? Acabar de organizar, ayudar al pueblo a través de la palabra a que recupere la fe. La comunidad está minada y llena de protestantes. ¿Qué tiene que hacer el presbítero? Ser el buen pastor que debe enseñar a la comunidad que los protestantes están enseñando mal. No decirle a la gente, pues váyase con los protestantes si quiere. La comunidad está desorganizada. No hay movimiento de apostolado. No hay consejo económico. No hay consejo pastoral. No hay pastorales, no hay nada. ¿Qué debe hacer el presbítero? Bueno, necesitamos personas que nos ayuden en la pastoral, que nos ayuden en la misión, que nos ayuden en la predicación, que nos ayuden en el canto. Eso es organizar. Es triste llegar a una parroquia y que el sacerdote no la haya organizado. Y que venga otro sacerdote y la parroquia esté desorganizada. La tarea de nosotros es organizar, no desorganizar, unir, llamar a la gente, no ahuyentarla y no correrla. Es para que la tarea que te pongo es que acabes de organizar lo que faltaba. Lo que faltaba. Hacía falta grupo juvenil, que el padre que llegue la organice. Hacía falta Legión de María, que el padre que llegue la organice. Hacía falta pastoral de los enfermos, que el padre que llegue la organice. No que lleguemos a desbaratar, no que lleguemos a destruir, no que lleguemos nosotros a acabar. Miren, escuchen lo que viene, ahí le va. Y establecieras presbíteros. Establecieras en la comunidad. En cada ciudad. Establecieras presbíteros. Sacerdotes, presbíteros, curas. ¿Por qué la iglesia tiene sacerdotes? ¿Dónde dice la Biblia que en la iglesia deben haber curas? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 que estamos leyendo. Carta de Tito, capítulo 1, versículo 1 y siguiente, dice que en las comunidades deben haber presbíteros, que en las comunidades deben haber obispos. Oigan, como te lo ordené. Que hayan presbíteros como te lo ordené. Ahora sí, ahí viene, escuchen. Han de ser irreprochables. Los presbíteros deben ser irreprochables, deben hacer las cosas bien, deben dar ejemplo y deben dar testimonio. Que a la gente le guste hablar, que a la gente le guste, que digan lo que quieran. Pero el presbítero debe dar testimonio, debe tener una conciencia recta con Dios y hacer las cosas bien. Que hayan algunos complacidos, que hayan algunos conformes, que hayan algunos desconformes, molestos, siempre va a pasar. Casados una sola vez. ¿Por qué si la Biblia dice de nuevo? Casados una sola vez. Y aparte sigan. Y sus hijos. Y que tengan hijos. ¿Por qué si la Biblia dice que los presbíteros deben ser casados y que tengan hijos? ¿Por qué la Iglesia Católica en el año 1123 en el concilio, yo no sé cuál fue el concilio, por allá, le dijo a los sacerdotes que no se casaran? A ver. ¿Por qué la iglesia le dijo a los sacerdotes que no debían contraer matrimonio? Si la Biblia dice que los presbíteros deben ser casados una sola vez y que deben tener hijos. Y ahí le agarran los protestantes para decir, los curas deben tener hijos, los curas deben tener mujeres. Porque la Biblia, un momentico, vamos a ver qué dice Cristo. Y vamos a ver qué dice el Señor. Mateo capítulo 19, versículo 11 y siguiente. Vamos a ver cómo el Señor enseña que vamos a existir personas que nos hacemos eunucos, es decir,
no casados por el reino de los cielos. Y vamos a ver cómo dice la Biblia que hay personas que las hacen eunucas por atender los reyes, por tener sus harenes de mujer. Agarraban a un hombre, lo tapaban, lo hacían eunuco y lo colocaban con las mujeres para que no se las embarazaran. Y vamos a ver cómo dice la Biblia que hay gente que no es capaz del matrimonio y que debe vivir soltera. 3 tipos de personas. Y en el tercero se encuentran los sacerdotes. Oigan con atención. Mateo capítulo 19, versículo 11 y siguiente. Pero él les dijo: no todos comprenden esta doctrina. A ver, no todos van a comprender esto. Que usted lo comprenda, que usted no lo quiera comprender, allá usted. Pero la Biblia lo enseña. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cómo lo enseña el Señor? Pablo da las 2 opciones. Que el presbítero sea casado con hijos o que el presbítero sea soltero. Ya se lo voy a mostrar. ¿Qué dice Cristo? Oiga, no todos entienden esto. Sino aquellos a quienes les he concedido. De nuevo, sino aquellos A quienes les es concedido. a quienes les es concedido. Oiga, primero, Porque hay eunucos que nacieron. porque hay eunucos. ¿Qué es un eunuco? Una persona que no practica las relaciones genitales. Un eunuco es una persona que se abstiene del sexo para algo específico. Es decir, un no casado, un solterón, un soltero. Hay eunucos. Que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay gente que nació así desde el vientre de la mamá y no se casan nunca. ¿Conocen algún solterón por ahí? ¿Alguna solterona? La tía de 40, 50 años que no se casó. Eso es un don de Dios, eso es un carisma. Y hay gente que nace así y se respeta. Cuando usted vea a una persona que no se quiere casar, no sea metiche, ahí no se meta. No quiero obligar a la persona que se case a la fuerza y apuro. Es que usted tiene ya, la dejó en 40 años y anda sola. Si esa mujer es sola, feliz, ¿para qué quiere buscarle perrito que le ladre? Es que usted ya tiene 50 años y vive solo. Si ese hombre es feliz, ya se acostumbró a vivir así. Hay gente que nace así. ¿Y cuál es el problema? ¿Para qué quiere buscarle pulgas al perro si ya tiene bastante? ¿Para qué quiere buscarle que se case? Esa no es su vida. Que la viva de esa manera. Hay gente que nace incapaz para el matrimonio eunuco por el reino de los cielos. Los hay que fueron hechos eunucos por los hombres. También hay eunucos que los hombres los hicieron. Los reyes tenían muchas mujeres y tenían harenes de mujeres, edificios, castillos con mujeres, y no podían meter a un hombre porque se las violaba o se las embarazaba. ¿Qué hacían los reyes? Agarraban a un hombre, lo capaban, decimos en Venezuela, le cortaban los testículos para que no le embarazaba y allá los metían. Los hacían eunucos, capados, impotentes para el sexo. Y allá los colocaban que cuidaran a las mujeres, que estuvieran pendientes de ellas, que no dejara que nadie las tocara, porque eran hombres que tenían muchas mujeres y los hacían así para que cuidaran a sus esposas. Hay eunucos que los hicieron los hombres. ¿Dónde están los sacerdotes? Según Cristo, ahí viene, oído al tambor y paren la oreja. Y los hay que Hay eunucos, los hay que asimismo se hicieron tales, no se casaron, no tuvieron mujer. por el reino de Dios. Porque hay algo mejor, el reino de Dios. Cuando Pablo dice que el presbítero sea casado y que tenga a sus hijos, no es una orden. Y se lo voy a mostrar, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 32. 1 de Corintios 7, 32. Ya un minutico, termine para que vea lo que viene. Hay eunucos que se hicieron así por el reino de los cielos. Es decir, que hay personas que no se casaron por cosas mejores como el cielo. Por abstenerse por el reino de los cielos, viven solos. Ahí están los sacerdotes. Y para que a usted no le quede duda, mire lo que viene. El que sea capaz de hacer esto, que lo haga. El que sea capaz, que lo haga. Y el que no se sienta capaz,
Pues que no lo haga. Cuando usted va a ser cura, no lo obligan a no casarse. A usted le dicen, ¿se quiere casar? Sí, yo me quiero casar. Pues búsquese una mujer y va y se casa y sea feliz. Pero si quiere ser cura, sí, entonces debe casar. ¿Quiere ser sacerdote? Sí, entonces vaya, sea sacerdote y sea feliz. Hay eunucos que se hacen por el cielo, que entienda el que pueda. Miren cómo Pablo, que dijo que el presbítero debe ser casado, también dijo que las personas, 1 Corintios 7:32, que las personas no casadas, como él, se hacen así por el reino de los cielos y por el servicio mejor de Dios. Oigan, 1 Corintios 7:32. Pablo dijo en Tito 1:1 que el presbítero se case y que tenga hijos. Y en 1 Corintios da la otra opción, no solamente una, la otra opción, que la gente sea como él, es decir, no casada. Oigan, los quiero libres de preocupaciones. Los quiero libres de preocupaciones. ¿Qué son las preocupaciones según Pablo? ¿Cuáles son? El soltero se preocupa de las cosas del Señor. Pablo dice, ¿saben quién está libre de preocupaciones? El soltero. Si usted está soltero es dichoso y es feliz. Viva su soltería, amigo. Porque después que usted se case y tenga perrito que le ladre, usted no va a hacer lo que le venga en gana y no se va a acostar a la hora que quiere y no va a hacer de la forma que quiere. Usted va a tener su esposa que todos los días va a estar ahí, mire que la ropa, mire que la toalla, mire que la comida, mire que el trabajo, mire que esto. Y los hombres casados saben. Si usted está soltera, vive como princesa en su casa. Pero el día en que se case, va a tener un hombre que la moleste, que la fastidie, que la vigile, y si es tóxico, y si es dañado de la mente, y si es cochino, y si ve fantasmas donde no los hay, peor todavía. El hombre soltero, dice Pablo, el sacerdote, se preocupa de las cosas del Señor. Amigo, el obispo, deje la parroquia que está ahí, vaya para España a estudiar. Me fui. Llegando a España me dijo, venga para Venezuela. Me vine. Me dijo, vaya a trabajar en tal lado. Me voy, después le muestro dónde voy a trabajar. ¿Qué preocupación tengo? Me dice, vaya para allá, voy. Me dice, venga para acá, vengo. Monseñor, tengo que ir a predicar en tal lado. Vaya, me voy a predicar. Usted no ve que ando por ahí en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en España, allí en Roma, y ando predicando en libertad. ¿Quién me ata? ¿Quién me dice, mire, no vaya, mire esto? No. Tengo mi obispo a quien le debo obediencia, hago lo que me manda. Imagine usted que el padre Marcos tuviera esposa, tendría que pedirle permiso a la esposa y tuviera hijos. Tendría que estar preocupado de los hijos de la escuela, dónde los voy a llevar, y si la mujer no quiere irse y se quiere quedar, o si se quiere divorciar y quiere quitarme la iglesia o la casa cural, ¿qué hago? El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor. Y de cómo agradarle. Y de cómo ser grato al Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa. Usted que se casó y quiere que los curas se casen y que ya no aguantan ni el matrimonio y que ya está así de divorciarse y que el matrimonio es lo más bonito y que la mujer es lo más bonito y que el hombre es más bonito, que ya no sabe ni qué hacer con su matrimonio. Después le habla a los matrimonios. El casado se preocupa de las cosas del mundo. De las cosas del mundo, del trabajo, de llevar la comida, de llevar el mercado, de los útiles escolares, de la medicina, de las inscripciones, de las cosas del mundo. Y de cómo agradar a la mujer. Dijo uno por allá, si Dios le hizo a la mujer el pelo liso y se lo pone chuco, si Dios le hizo a la mujer pestaña y se pone otras encima, si Dios le hizo las cejas y se las saca, si Dios le hizo las uñas y se las pone más largas, si le hizo la boobies y quiere que sea más grande, y se mete de aquí, se saca de allá, se hace la tonería de pintura, no se siente agradecida con lo que... ¿Cómo se le ocurre que usted casado va a agradar a su esposa? ¿Cuándo? El hombre casado se tiene que preocupar de agradar a su esposa, y ya hay hombres casados que no pueden ni con esa cruz, y ya hay hombres que se arrepienten de haberse casado, y mujeres peor todavía, que ya quieren dejar a su marido. ¿Cuándo va a agradar usted a su esposa? Hoy le agrada. Mañana que no le llevó flores le desagrada. Pasado mañana le pelea. Digan, después les hablo del matrimonio.
El hombre casado de su esposa y de cómo agradarla y cómo la agrada. Si ella ni cuando se ve en el espejo se anda tapando la con pintura, con maquillaje y se hace un peinado y se hace otro y ni siquiera sabe cómo agradarse. Después le hablo de eso. Oigan. Está pues dividido. Está dividido su corazón, Dios y la esposa. Y si el hombre lo pasa mucho en la misa, la mujer le dice, ¿y qué se lo pasa está haciendo en la iglesia? ¿No tiene casa acaso? La mujer no casada La mujer no casada y la joven soltera y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor. se preocupa, ahí están las religiosas, ahí están las monjitas, que tienen la única preocupación de las cosas del Señor. Y se consagran a Él en cuerpo y alma. Y se consagran a Él en cuerpo y alma. Oigan, Pero la que está casada pero la que está casada se preocupa de las cosas del mundo se preocupa de las cosas del mundo. y de cómo agradar a su marido. Y los maridos que son tan cochinos, y los maridos que son tan sinvergüenzas, y los maridos que se les escapan, no tienen marido, miren la vida a veces que llevan, ¿cómo lo van a agradar si son inconformes? ¿Cómo lo van a agradar? ¿Y usted quiere que el cura tenga preocupaciones? ¿Y usted quiere que la monjita tenga preocupaciones de esas? Entonces Pablo coloca los dos polos. A Tito le dice que el presbítero sea casado y que tenga hijos. Y Pablo a los corintios le dice que ojalá los presbíteros, los que siguen a Cristo, sean solteros. Les digo esto para su bien, Les digo esto para su bien, no para tenderles un lazo, sino mirando a lo más perfecto y a lo que los unirá enteramente con el Señor. Si alguno cree que, dada la edad de su novia, repita el último versículo, les digo esto para su bien, no para tenderles un lazo, no para tenderles un lazo, sino mirando a lo más perfecto y a lo que los unirá enteramente con el Señor. El celibato, el no casarse, te une enteramente al Señor. Cierro el paréntesis, volvamos donde íbamos, aquí, volvamos donde íbamos. Dice Pablo, que el presbítero sea casado una vez. Ya le estoy mostrando la otra opción que da Pablo del celibato. Y la iglesia elige la que sea. Y del 1123 la iglesia eligió el celibato. Y tenemos el celibato en la iglesia. Antes, los curas se casaban antes de 1123 por allá. Sí, se casaban. Sí. Por eso en la historia de la iglesia está de encontrar papas con hijos, obispos con hijos y sacerdotes con hijos. Sí. Pero de 1123 para adelante no se casan. Están las dos opciones, Cristo la dio y Pablo también. Y la iglesia toma cualquiera de las dos. Y no comete pecado y no hace mal. Si de aquí a 100 años el Papa dice, bueno, que los presbíteros se casen, que los obispos también y que el Papa también, no hay ningún problema, se puede hacer. Se puede dar la oportunidad. El celibato es una opción por el reino de los cielos y la iglesia lo tiene ahora y lo debemos vivir. Cierro el paréntesis, siga. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Aquí unas palabritas para los obispos, antes de terminar. Solamente le voy a leer un poquitico nomás. Por su parte, el obispo... En la iglesia organizada deben haber presbíteros. En la iglesia organizada deben haber obispos. En la iglesia católica tenemos presbíteros. En la iglesia católica tenemos obispos. Los protestantes ni obispo tienen ni presbítero tienen. ¿Cómo la ven? Por eso somos la iglesia de Cristo, porque es la iglesia de la Biblia. El obispo, como administrador de Dios. Es un administrador. Usted puede leer un poquito más en Hechos capítulo 20, versículo 28, creo que es. Tengan presente el rebaño en el cual Dios los puso como administradores, presbíteros, episcopos. Después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahí hay otras palabritas. Oigan. Debe ser irreprochable. El obispo debe ser irreprochable. No debe ser arrogante. No debe ser arrogante, refunfuñón. Y para hablar con él hay que hacer una fila que nunca se aparece nunca, por ningún lado. Que usted nunca lo ha visto, solamente lo mira en la misa. Arrogante. No habla nadie conmigo que me dé una cita, que esté cuidado. Ni iracundo. Ni molesto, ni iracundo, que se es delicadito y se pone bravo por nada. Ni bebedor. Ni borracho.
ni violento, ni violento, es que me entró rabia y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No, Señor. ni dado a negocios sucios, Ni dado a negocios. Un comerciante dejó el obispado por ir a hacer negocios sucios, negocios malos, negocios torcidos y chuecos. al contrario, ¿Cómo debe ser el obispo? debe ser hospitalario, Hospitalario, recibir bien a la gente, amable, cercano. justo, Debe ser justo, al pan pan, al vino vino, a Dios lo que es de Dios, al César de que es del César. Escuchar las versiones de las personas. Que vino un laico a anunciar a un sacerdote, está bien, escucha al laico, llame al sacerdote y también escúchelo, justo, y de acuerdo a lo que ha escuchado y de acuerdo a lo que ha visto, tome una decisión. piadoso, Debe ser piadoso, respetuoso por las cosas de Dios, respetar las cosas de Dios. Piedad es respeto por las cosas del Señor. dueño de sí mismo, Debe ser dueño de sí. Nadie puede sacarlo de las casillas cuando quiere y nadie puede llegar a mandarlo y decirle qué tiene que hacer. Es que yo soy el encargado de aquello y usted, el obispo, tiene que hacer lo que yo diga. No, el obispo es dueño de sí. fielmente apegado a la fe enseñada, Tiene que tener fidelidad a la fe enseñada, a la sana doctrina, a lo que es bueno. Debe tener fidelidad a la fe. para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los Y adversarios. termino con esto. El obispo debe predicar una sana doctrina y debe refutar a los adversarios. Refutar a los adversarios, protestantes que están en contra de la iglesia, personas que dicen cosas que no son, debe refutarlas y no tener miedo. Los obispos tienen que predicar la palabra de Dios, deben enseñar la palabra de Dios y deben estar preparados para esto. No porque sean obispos y tienen miedo a las personas, a lo que ellos piensen, me quedo callado. No, Señor. El obispo debe, eso lo dice la palabra de Dios. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite